podría formular una pregunta que pueda remover conciencia sobre este tema? Sí, que me gustaría plantear hasta qué punto la sociedad está preparada para hacer frente a romper el silencio con la violencia psicológica. Creo que es una pregunta clave que nos la debemos hacer todos y todas, porque en muchas ocasiones nos encontramos con que no hay una respuesta y unos recursos si no hay un moratón o si no hay una agresión física. Y detrás de cualquier tipo de agresión siempre hay una violencia psicológica, que es el fondo de la cuestión. Creo que a nivel social, algo que me parece fundamental es el poder vivirlo como un daño a la propia sociedad. La pérdida de la voz, de la palabra y de la propia identidad de la mujer que está sufriendo una violencia psicológica. Claro, es que a lo mejor no estamos preparados. Por eso se trata de remover conciencias, ¿no? A mí personalmente todavía me cuesta trabajo pensar que yo he sido esa persona en ese momento. Cuando estaba sucediendo, ¿tú te imaginabas que podría salir, que podías estar como estás hoy? Creo que ya estamos listas. ¿Ya? Sí, claro. ¿Ya pasamos? Ya pasamos. Gracias. Muchas gracias por estar haciendo esto conmigo, eso para empezar. Es un experimento, no sabemos cómo va a salir, es la primera vez que lo hacemos y vamos a ver qué podemos hacer con nuestra propia experiencia. ¿Todas amarillo? Ah, sí. Todas amarillo. Escribimos aquí lo que a nosotras nos haya pasado, o hayamos sentido. Entonces, bueno, empieza Antonia. Muchas antes que yo han encontrado el patrón que buscamos. Una de las primeras formas que presenta es el control. Empezó por criticar mi ropa, luego mi cabello, mi forma de arreglarme, mi trabajo. Me justificaba sus celos como una prueba de amor. Llegó un momento en el que cuando sonaba mi WhatsApp, me dolía el estómago de pensar que iba a tener una bronca y sentía miedo. Es muy difícil que puedas reconocerte en esa situación que te genera tanta confusión también. Llega un momento que tú estás en un bucle y es muy difícil romper ese bucle. Yo no era consciente. Ahora, con perspectiva, sí lo veo y ves muchas cosas que antes eran normales. Yo creo que es que está normalizado. Entonces no lo ves. Es muy encubierto. Muchas veces el maltrato psicológico que te hacen es tan civilino que no te das ni cuenta. Y si no te das cuenta tú, tampoco se dan cuenta los demás. Quizás la violencia psicológica es más grave que ninguna otra violencia porque es menos visible. Precisamente su invisibilidad no significa que sea una microviolencia, significa que esa violencia que se produce de forma cotidiana, continuada, genera ese mecanismo de control permanente sobre la persona. Son acciones, omisiones, estrategias tendentes a minusvalorar, a culpabilizar, a controlarla, A humillar, someter, a dificultar la relación igualitaria entre dos personas. Es continuada en el tiempo, es reiterada, perjudica la estabilidad de la mujer. Creándole pues, serios problemas de seguridad, de confianza, de culpabilidad y con ese daño a la integridad mental, ¿qué se logra realmente o qué pretende el agresor? Instituir una relación estable de subordinación o de sometimiento de la mujer. Puede darse en todas las edades y ya lo estamos viendo en adolescentes desde edades muy tempranas. Ya hay adolescentes con 12 años que están sufriendo formas de violencia psicológica extremas.
La utilizan los hombres y lo hacen como sistema de control sobre sus parejas. Pero también puede ser sobre cualquier otra mujer que esté en su entorno. Por eso es muy importante que las personas conozcamos cómo es la violencia psicológica para que no seamos cómplices de esa violencia. Escondía mis llaves para que no pudiese salir. Me trataba como si yo fuera de su propiedad. Controlaba mi móvil. Le di todas mis contraseñas para que viese que yo no tenía nada que esconder. Me pedía que le mandase mi ubicación a tiempo real. Es necesario hablar de los espacios tecnológicos porque son un escenario nuevo desde el que reproducir esa violencia. La geolocalización del móvil, el control de Instagram, o sea, que tienes las contraseñas, que hay un control brutal de tu identidad digital. Que él no dé una conversación de WhatsApp por terminada porque él necesita que tú sigas diciéndole que lo perdona y que por favor lo quieres. Es tú porque has puesto esta foto, tú porque has hecho este comentario. Es que al final es como si la chica no tuviera vida, es decir, ese ámbito de su vida que es fundamental para la adolescencia y la juventud, que es el tecnológico, él lo va copando, lo mismo que ocupa el presencial, ¿no? Es un espacio en el que la quita. Una chica o un adolescente fuera del ámbito tecnológico, una adolescente mucho más aislada, que es una de las estrategias de la violencia psicológica, el aislamiento. Cuanto más aislada estés, más poder tengo sobre ti. Pues venga. Oye, ¿y lo que hemos escrito dónde se va? Ya se queda dentro de la cúpula, va a quedar dentro de la cúpula, pero no se ve. Silencio. Otro de los signos es el aislamiento. Cada vez que había una reunión con amigos, se las apañaba para provocar una pelea. Así que empecé a cancelar citas poniendo excusas. Pensaba que todos mis amigos querían acostarse conmigo. Poco a poco dejé de verlos porque suponía broncas. Controlaba cuánto tardaba en ir a comprar el pan para comprobar si me había parado a hablar con alguien. El aislamiento está relacionado con el control. Cuanto más aislada esté una mujer, menos agarres para salir de la situación va a tener. Me ha salido un trabajo maravilloso y voy a irme. Bueno, tú sabrás lo que hace, pero entonces restringe el afecto. Con lo cual, sin que él diga nada, ella va a entender que él está enfadado. Eso es una forma de control. ¿Cuál es su estrategia? Yo no te he dicho que no vayas. Si no vas porque no quieres. No es yo no quiero que vayas, es tú verás lo que haces. ¿Esto qué es lo que provoca? Una autoculpabilización continua en la víctima. Y si aún con esas tú todavía no te has dado cuenta, ya sí te lo voy a tener que decir, que no quiero que salgas con tus amistades, que no quiero que tengas estas redes sociales, que no quiero que cuelgues esta foto ni que te pongas esta ropa. Pero eso no te lo digo al principio. Eso te lo voy a decir al final. A todo esto se llama violencia psicológica machista. Y es un terrorismo y una tortura contra las mujeres de todas las edades que la están sufriendo. Desgraciadamente, yo creo que todavía hay mucha desinformación sobre la violencia de género. Sí, claro. Muchísima. Para que se considere que hay violencia, tiene que ser muy, muy evidente. O sea, muy evidente. Y que tú lo veas. Que te des con el palito. Claro, y que tú lo estés viendo. No vale que yo te lo esté contando. Incluso estás tú dormida y que te despierte y te esté, digamos... Sí, increpando para que no te puedas dormir. Eso es violencia de género. Sí, a mí me han hecho eso. Eso no lo saben. Escupirte es violencia de género. Hay muchísimas cosas. Pero incluso que eso son me parece tan bastante sutiles. agresivo. ¿sabes? Pero muy agresivo. Es que hay cosas antes que son violencia de género. O sea, porque van a llevar a eso. La construcción de las relaciones afectivas no son iguales en las mujeres y en los hombres. Se sigue socializando a los hombres desde ese ámbito del dominio, pero de un dominio sobre algo y sobre alguien. Y a las mujeres nos siguen socializando en todo el tema del ámbito del agrado, ¿no? El ámbito del agrado para el resto, para los demás y para las demás. Y eso, al final, hace que muchos hombres crean que tienen el derecho a ser agradados por las mujeres,
con lo cual estamos jugando diferentes cartas creyendo que estamos jugando a lo mismo. Por eso el ciclo de la violencia se va a repetir de forma continuada hasta que las mujeres salgan de esa situación. Hay mujeres que salen en meses y hay mujeres que pasan la vida completa, cada vez con menos herramientas para salir de ese laberinto, ¿no? Conforme más dentro están de la relación, menos ven los apoyos sociales, menos ven sus propias habilidades y los recursos. El tiempo no juega a favor de las mujeres que se mantienen en relaciones de violencia psicológica. Ahí vamos. Me hacía sentir culpable por cualquier cosa, desde haber perdido las llaves, por fumar, porque no le fuera bien en el trabajo. Usaba mis miedos y mis puntos débiles para controlarme. Exageraba mis defectos o los señalaba para evitar asumir la responsabilidad de sus malas elecciones o errores. Mentía o negaba situaciones que habían ocurrido. Me castigaba con su mirada, su falta de atención, su desprecio. Me convencía de que iba a cambiar, que estaba arrepentido y que todo volvería a ser como al principio. Es que yo te quiero mucho, es que lo hago por tu bien, es que luego viene de un detallito, un ramo de flores, y entonces tú ya empiezas a decir, ay, pues mira, que se ha dado cuenta del tema y vamos a volver otra vez a intentarlo. A mí las primeras veces me pedía perdón, luego ya no me pedía ni perdón. Va sumando hasta conseguir una desvalorización total y una anulación de mí misma. Yo ya estaba que no hablaba, no me expresaba, estaba anulada. Y la tercera fase, después del control y las prohibiciones, es la despersonalización, porque es lo que se consigue, ¿no? Está afectada la toma de decisiones, está afectada la toma de conciencia de cuáles son los recursos que tenemos, está afectada el quién soy, hasta tal punto que hay una diferencia muy grande entre la mujer que era antes de la relación y la mujer que es ahora cuando está inmersa en ese vínculo. Se supone que la persona con la que tengo un vínculo de afecto me está violentando. Entonces, para poder entender esto que está pasando, mi mente desarrolla una serie de distorsiones cognitivas, de pensamientos irracionales, como por ejemplo la negación del maltrato, la justificación del maltrato, la culpabilización de yo soy responsable, si yo sé que esto o aquello le molesta, ¿no? ¿Por qué lo he hecho? ¿No? Además, ahí entramos en la indefensión aprendida, que la mujer adapta todos sus mecanismos y sus estrategias para evitar el conflicto. Y al final el conflicto se da por motivos ajenos, ¿no? A lo que ella deje o deje de hacer. Asumes toda la culpa, toda la responsabilidad de algo que no va a cambiar, no puede cambiar. La única manera de romper con eso es que él te mate o que tú te vayas. Madre mía. O sea, estoy intentando ver por qué está ahí esa sensación de malestar. Pero no sé por qué estoy tan enfadada. Es como que me culpándome a mí, ¿sabes? No a él por su comportamiento. Sino... Sí, pero no te puedes sentir culpable. Yo por eso solicité terapia. Yo la terapia la pedí porque yo estuve 23 años callada y yo necesitaba hablar. Yo la rabia la sentí cuando vivía con él. Yo me aborrecía a mí misma, yo me odiaba a mí misma porque yo no era yo. Yo sabía que yo no era yo y que yo aguantaba y soportaba todo lo que tenía que soportar por un miedo irracional que yo lo tenía. Porque yo me había casado para toda la vida. Claro. ¿Entiendes? Entonces, y eso es educacional, eso es desde chiquitita que a mí me lo han enseñado. Es que yo creo que no es sanarte de una relación tóxica, sino de cómo está construido, por lo menos en mi caso, el patrón de una relación. Yo pienso que tienes derecho a estar enfadada. Claro que sí. Que estás enfadada contigo y también con esas relaciones, con una sociedad que te ha fallado, que nos engañó con todas estas historias del amor romántico,
que pudo haber puesto en peligro tu vida, pero que tú sola no puedes salir de esto. O sea, tú necesitas a una profesional que te acompañe en este proceso. Este proceso es largo, pero es posible. Y es posible desaprender esos patrones de relación y desarrollar una serie de herramientas y de formas de amor propio y de cuidado que, por supuesto, que con lo joven que eres, te van a permitir poder construir relaciones más sanas. Un proceso de salida de la violencia nunca va a ser lineal. Incluso cuando pido ayuda y le digo a una amiga o a alguien de la familia qué es lo que está pasando, incluso ahí después hay un ¿qué he hecho? ¿No? Porque hay mucha culpa y hay mucho cuestionamiento interno. Es que no podemos olvidar que el autoconcepto está muy perjudicado. Es que yo no lo veía como para denunciarlo, cuando estás sintiendo miedo físico, o sea, miedo de que te hagan daño físico. Y no lo hice, porque yo misma también te engañas y dices, lo controlo, no pasa nada, no me va a hacer, nunca me ha pegado, nunca... Como que te tienes que esperar a eso para denunciar. Hay asociaciones que están muy pendientes de mujeres que lo están pasando mal, que están aisladas, que se acercan a la casa y que le dan un toque para que se incorporen. Espacios en los que las mujeres se sientan seguras. A mí me ayudaron a salir de ahí. Yo por mí sola no me hubiera ido. Es muy difícil. Y esa persona está tan encerrada porque la han encerrado en sí misma y le han metido tanto miedo que esa persona es incapaz de salir de ahí si no se la ayuda. Le has dado tanto poder que dices, él me va a encontrar. Tienes tanto miedo que dices, ¿a dónde me voy a ir que no me encuentre? Le estoy desobedeciendo. Y ya sabes que la desobediencia tiene un costo. Otro de los signos de desvalorización, las humillaciones y los insultos que se pueden relacionar con las siguientes afirmaciones. Conseguía herirme donde más me dolía. Conocía mis inseguridades y me atacaba en los momentos de mayor debilidad. Para calmar su ira llegaba a situaciones denigrantes como arrodillarme ante él. Me humillaba en público o en privado. Hacía bromas a mi costa. Me decía que era una inútil, que estaba loca, que no servía para nada. Las mujeres víctimas de violencia psicológica tienen síntomas como diarreas, vómitos, dolores de cabeza. Malestares del tipo de empezar a tener insomnio, empezar a tener dificultades para tomar la palabra. Daños en su autoestima, depresión, ansiedad, tendencia a la evasión, inseguridad brutal. Realmente la sutileza de los síntomas que presenta, cuando no tienes una evidencia física de lesión, es muy complicada para probarlo ante el órgano judicial. Y muchas veces no existen otras pruebas más que la declaración de él frente a la de ella. Sin embargo, si hubiera habido un vecino o una vecina que hubiera llamado a la policía y que se lo hubiera contado a posteriori a ella, esa notificación en un momento dado podrá recuperarse y le servirá a ella como un elemento probatorio alrededor de su declaración, que es lo más importante. También se tienen que enfrentar a que muchas veces no son creídas, se las cuestiona de una manera que no cuestionamos en otro tipo de delitos. Si yo no soy consciente de lo que es violencia o no violencia, ¿cómo voy a poder plasmar esa violencia y ese infierno que he vivido en una denuncia? Yo creo que es súper importante el preparar a la mujer para lo que va a venir si interpone una denuncia, sobre todo en casos de violencia psicológica. ¿Hasta qué punto tenía yo a lo mejor que haber aguantado en la relación para que me dijeran, ostras, te están maltratando, denúncialo, tal, ¿no? Es muy duro que tu gente no lo vea. Yo te puedo hacer una pregunta personal, es personal, Claro, sí, porque claro, es que yo soy madre, ¿vale?
Y yo estoy muy preocupada de que mis hijos en un momento dado puedan sufrir lo que es el daño colateral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o repetición de patrón, lo que sea. ¿A qué edad empezó tu primera relación en la cual la cosa fue la cosa regular? Quizás mi perfil estaba como un poquito condicionado ya que yo repitiera el patrón por lo que yo había vivido en mi casa. Vale. El clima, ¿no? Más el clima, ¿no? Yo nunca, ostras, me da mucha vergüenza, yo nunca lo he hablado en mi casa. Mi madre ella siempre no ha sido consciente de que yo me daba cuenta de lo que pasaba. Creo que se autoengañaba diciendo, no, bueno, los niños no se enteran, o los niños están dormidos, o son niños y están felices. Pero desde pequeñita hasta que tienes 6 años, que entras en el cole, ¿qué estás viendo? Que cuando hay una explosión, lo que hay que hacer es callarse, intentar que la otra persona se calme y agachar la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que eres un normal? ¿No puedes hablar? ¡Contesta! Y me pegaba un empujón. Y yo seguía callada. ¿Pero que no sabes hablar? Y yo seguía callada hasta que ella se iba. Y si era lo contrario, porque él y yo encima, pues sí, pues esto. ¡Que te calles! Ellos están solamente repitiendo un patrón conductual de repetición de la sociedad, del poder sobre, de así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi papá. Estoy convencida de que todas las mujeres que yo tengo alrededor en mi vida han sufrido algún tipo de violencia machista. Otra cosa es que sean conscientes de ello. Cuando tomas conciencia de eso, lo estás viendo constantemente a tu alrededor, constantemente. Yo te estoy contando mi historia y cualquier mujer que la esté leyendo, que la esté escuchando, la ha vivido. Otro de los signos que podemos reconocer es la intimidación. Rompía cosas o amenazaba con romperlas. Llegó a sacarme el cuchillo más de una vez. Daba portazos y tiraba mis cosas al suelo. Daba puñetazos a las puertas y a las paredes. Me gritaba constantemente. Fíjate, yo me acuerdo una vez, tenía mi hijo chico, mi hijo mayor tenía 5 años, y nos cerró la puerta de la calle, no sé qué era lo que le pasó, algo quería, yo ya no me acuerdo, lo que no se me olvida es lo que nos hizo. Cogió un cuchillo y dijo, primero os mato a vosotros dos y luego ya acabo conmigo. ¿Tú te imaginas pidiéndole por favor, suelta el cuchillo, déjanos vivir? Vale ya. Mi hijo, imagínate, mi hijo con 7 años, tú dices, mi hijo con 7 años era mayor. Tienes en el imaginario el maltratador es una persona agresiva, el alcohólico, analfabeto que te pega y que encima tú vives en una capa social que no tienes capacidad de salir tú sola adelante porque tienes además un montón de niños. Yo qué sé, eso, ¿no? Como una imagen que no es así. Realmente no hay un perfil. Que realmente hombre violento puede ser cualquier hombre educado dentro del patriarcado, es decir, cualquier hombre en nuestra sociedad. Hemos sido educados en ella, valorados al ejercerla y evidentemente cualquier hombre puede utilizarla para generar control, para generar esta sensación de dominio que muchas veces es parte de nuestra identidad. Cuesta mucho ver como delincuentes a hombres que están totalmente adaptados a nuestro sistema. El machismo forma parte de nuestra sociedad y los delincuentes están, por lo general, absolutamente adaptados. No es accidental. El comportamiento del agresor responde a una idea, a la necesidad de someter a su víctima. El sometimiento es privarla de su libertad, privarla de su dignidad, privarla de los valores más esenciales de una persona, hasta conseguir que ella se rebaje a un nivel en el que ni siquiera se sienta persona, que va garantizando que día a día esa persona vaya muriendo un poco más.
El no entender eso como un delito es quizá el delito más grave, ¿no? Pues venga. Bueno, ya vamos por el último. Venga. Otro de los signos más claros que podemos reconocer son las amenazas, tanto dirigidas a mí como a mis seres queridos. Me llegó a decir: de aquí saldrás con los pies por delante. Me amenazaba con suicidarse si lo dejaba. A mí también. Evité que se tirara por la ventana en varias ocasiones. Me repetía: te voy a destrozar la vida. Me amenazaba con quitarme a mi hija. Decía que publicaría en internet mis fotos íntimas. También se piensa en que tenemos un perfil de víctima perfecta. La víctima 100% sumisa. Eso no lo tenemos. Es decir, yo conozco a muchas jóvenes y muchas adolescentes que no son sumisas y son víctimas de violencia. Siempre estamos enfocando en qué le ha ocurrido a la víctima, y yo creo que lo que debemos de enfocar es que la responsabilidad única y exclusiva la tiene quien agrede. Ese modelo, esa masculinidad, porque no existe un perfil, sino ese modelo de masculinidad hegemónica que claro que sale. Para poder elaborar otras formas de relación, inventamos poco a poco y entre todos y entre todas las masculinidades positivas, que sencillamente son formas diferentes, diversas de ser hombre, donde el cuidado forma parte de sus vidas, donde hay una relación empática, donde somos capaces de darnos cuenta desde el cariño y el cuidado de la presencia y la necesidad de reforzar, cuidar a la persona que está al lado. No se trata de buscar culpables, sino las causas de esta sociedad que podemos ir desmontando poquito a poco. Se requiere, por supuesto, desde mi punto de vista, mucha educación, pero también trabajar los afectos, las emociones, el perdón. Y estamos rodeadas de hombres maravillosos, amorosos, donde ellos se desmontan y nosotras también, no nada más ellos. Y yo sí a Elena decirle que es una mujer maravillosa, todas por supuesto, todas, pero ella especialmente es como el futuro y la esperanza de generar otro discurso y otra praxis para salir de las violencias, y estás muy legitimada a decir desde tu lugar y tu cuerpo lo que te ha sucedido. Entonces, esto es lo que vamos a construir. Cada color son los palos que hicimos ayer. Sí. La A, la B, la C, cada uno tiene un color. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a marcar con un lápiz azul las esquinas, que vamos a seguir el patrón que se repite. Cuando una persona empieza a salir de la situación de violencia, se da cuenta de que hay un montón de gente alrededor que no es el agresor y una forma de relación que no tiene nada que ver con aquello de lo que está huyendo. Son destrezas que se desarrollan y que se desarrollan en grupo. La F más pegada al azul. Cogemos la F primero y más pegada al azul. Yo en el momento en que llama a la policía yo no podía echarme atrás. Yo tenía que seguir. Y ahí es cuando te das cuenta de que no estás sola. Tanto miedo que has pasado y tanta soledad que has pasado durante 23 años, resulta que no estás sola. Creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La cúpula geodésica, que es el patrón que estamos haciendo, es una construcción que inventó un arquitecto para que fuera una estructura que se pudiera construir en cualquier parte de alguien que necesitase una casa. Y con materiales diversos, ¿no? Sí. no denuncias porque tienes miedo, porque no te quieres ir de tu casa, porque dices, ¿y dónde voy? El momento de presentar la denuncia es algo muy importante, pues hay que valorar las posibilidades que tiene la víctima de ir a otro lugar con sus hijos e hijas, si los tiene, de conseguir rápidamente una subsistencia económica. De inicio, tenemos que obtener la protección de la víctima. Es la prioridad absoluta y hay que ser muy claros con la protección que podemos ofrecerle. Si no estás protegida, el tío te mata. Porque está muy enfurecido porque le has desobedecido. Y además has hecho público su mundo interior, su mundo asqueroso de abuso y de maltrato.
Yo recomendaría a la víctima autocuidado, un autocuidado que la justicia no le va a brindar. Han salido muchas cosas, ¿no? En la conversación ayer han salido muchas emociones y habéis compartido y de alguna manera estáis sanando también. Es como si fuera una jaula, pero a la vez la habéis construido juntas y con vuestros sentimientos, vuestras emociones y vuestros pensamientos. Entonces esta cúpula está cargada de toda esa energía y esa intención, ¿no? Para levantar siempre hay fuerzas contrarias, ¿no? Entonces, para levantar algo tenemos que empujar hacia abajo también, ¿no? Y entonces esos raíces nos van a dar la estabilidad para levantar. Y entonces vamos a buscar esa sensación cada una y vamos a buscar unas posturas de poder de guerrera. Hemos construido una especie de cúpula de 2,5 metros de diámetro que nos deja todas encerradas. Entonces, mañana levantaremos entre todas esta cúpula y vosotros vendréis con estos pilares. Entonces ahora me gustaría que vosotros pensaseis qué creéis que deberían de simbolizar estos 8 pilares que vais a traer a las mujeres en este ritual. Y Gracias a vosotros. yo voy a estar ahora detrás de la cámara. Gracias a vosotros. Bueno, yo soy fiscal de Cádiz y el mío yo les propuse a ellas que fuese la sección de violencia contra o sobre la mujer que existe en cada Fiscalía de España, como apoyo o auxilio o asistencia a las mujeres, que sepan que existe. O sea, que tú ves los pilares como recursos, ¿no? Claro, para mí los pilares son como los pasos por los que tiene que pasar la mujer desde tomar conciencia de lo que está viviendo hasta el acceso a los recursos especializados y a la administración de justicia. Es que yo creo que dentro de los recursos profesionales con capacitación también deben estar en paralelo asistencia psicológica, asesoramiento psicológico, trabajo social y dinámica. Realmente, claro, cuando hablamos de recursos, Claro, ¿de qué estamos hablando? De dos cosas muy concretas, profesionales y dinero. Digo yo. Más bien primero de dinero, porque sin dinero no hay Profesionales y dinero. Pero con dinero a veces no tienes tampoco profesionales en Claro, condiciones. pero ¿qué dices si tuviésemos las dos? Que el dinero es necesario, Maravilloso. pero no suficiente. Realmente la ayuda puede venir no solamente de profesionales, puede venir de una vecina. O de una asociación. vecina o de una asociación que trabaja sin ánimo de lucro, vamos, que no es... Para mí tenemos que ir a dos pasos. Es cierto que tenemos una problemática en lo alto y por tanto tenemos que tener recursos para la atención, pero no nos podemos olvidar que tenemos que irnos abajo. Es decir, si no trabajamos lo de abajo, siempre vamos a tener lo de arriba. Es que es una de prevención y una de reparación. O sea, Claro, en de terreno hecho, de prevención y de reparación. Pero fíjate, para mí la prevención ya no es solo prevención, para mí es ya transformación. Sí, O sea, es que creo que hay que totalmente. transformar nuestra estructura social. Está claro, para mí el cambio y uno de los pilares fundamentales y del proceso de ese cambio es el cambio de los hombres. De hecho, nosotros trabajamos en 3 niveles. Uno es la concienciación, que es el primer paso del darse cuenta, que comentaba la compañera. Otro es, evidentemente, la acción y todavía hay un tercero, que es la reparación, que es el que habla Saramago, ¿no? Sí, la necesidad la de no reparación solamente transformadora, darte además. cuenta de la transformación, sino reparar aquello que has hecho como parte del sistema. Totalmente. No se trata de que los hombres seamos culpables de todo lo que ha sucedido en los últimos 4.000 años, sino que no se reproduzca desde lo masculino esa estructura de dominación que muchas veces es sutil, como es el caso de la psicología, de la violencia psicológica. Me pregunto por qué establecí una relación con ese hombre. Siempre me lo sigo preguntando. ¿Qué en mí estaba tan frágil que permitió todo eso? Si tú te sientes cuidada y protegida por otras mujeres, nos da herramientas y fuerza para relacionarnos con los hombres, no desde esa carencia profunda de ámame por favor y golpéame, mátame, viólame, haz lo que se haga con tal de que me ames. Porque yo le tapaba y no le decía a la gente lo que me estaba haciendo, porque tenía miedo, porque me daba vergüenza. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo
una y otra vez. No me podía imaginar en ningún momento de mi vida, ni siquiera que yo fuera a estar viva con 35 años. Ni a lo que me dedico, ni el que sea capaz de hacer el trabajo que hago yo sola. El camino hacia convertirme en lo que soy ahora ha sido muy duro. Fortalecerme, el hecho de no victimizarme. A mí me ha ayudado mucho el recordar siempre lo que yo era antes de conocerle. Empezar a perdonarte, eso tardas años y ese proceso duele mucho, pero es como la manera de empezar a sanarte, reconstruirte, y ahí es cuando empiezas después a planear tus sueños, tu futuro, tus deseos. ¿Por qué le pedimos tanto a las mujeres que denuncien ellas cuando no hacemos cada uno de nosotros lo que podemos hacer? El resto de la gente, ¿por qué no ve esto? ¿Qué hago yo o dejo de hacer para que la violencia siga dándose? ¿Y si fuese tu hija? ¿Qué harías en este caso? ¿Cómo podemos seguir viviendo en una sociedad machista? Tenemos que ser capaces de entender cuándo se produce esa violencia psicológica, darnos cuenta, verla, observarla, cambiarla. Detectar dónde están los riesgos de idealizar relaciones sin hablar de reciprocidad. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Queremos sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de que existe, aunque no la veamos. Desde las instituciones, pero también desde lo social, tenemos una responsabilidad, poner todos los medios y todas las herramientas necesarias para que podamos salir de ellas, ¿no? Que la violencia de género no es una cuestión solo de las víctimas, sino que es de la sociedad en general. Simbólicamente lo que he intentado representar es que este tipo de violencia no se ve cuando está dentro. La cúpula está hecha con una tela, que es una tela que se utiliza para los trajes de novia, porque la idea del amor romántico es lo que no te permite ver toda esa estructura que en el fondo te está esclavizando. Y que cuando sales de la cúpula y tomas distancia, sí puedes ver ese patrón. ¿Y entonces crees que podías imaginarte que hoy podías ser la mujer que eres ahora?